Buenas a todos a Desvelando el Tesoro Hallado. Nos encontramos de nuevo hoy en un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de Dios como creador de todas las cosas, no solo de la tierra, sino de todo el universo y de todo lo que no fue hecho por mano humana. Para comenzar este vídeo vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en el anterior vídeo. Bueno, lo que vimos en la primera serie de vídeos que hice sobre la Biblia, que fueron los últimos 3 vídeos antes que este. Entonces, en esos 3 vídeos vimos que la Biblia es la palabra de Dios, que tiene un origen sobrenatural, no es un mensaje humano, es el mensaje de Dios para la humanidad. Luego también vimos razones para leer la Biblia, para conocer a Dios y también para comprender más el mundo en el que vivimos. Y luego, en el tercer vídeo, vimos cómo leer la Biblia. Di un consejo imprescindible que es pedir ayuda a Dios, para que te dé entendimiento y sabiduría. Yo antes de cada vídeo pido ayuda a Dios, entendimiento y sabiduría para comprender bien los versículos que voy a leer. Y por último, acabé dando unos consejos extra, por así decirlo, así consejos más personales. Bueno, vamos ya a comenzar el vídeo en sí y vamos a ver primero a Dios como creador. Entonces vamos a ir al inicio de toda la Biblia, vamos a comenzar de cero. Génesis 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahora vamos a leer el versículo 26, que este versículo prácticamente es una revelación. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces vamos a sacar unas breves conclusiones de estos 2 textos. Primero, todo lo que vemos en este planeta fue creado por Dios. Y aquí vemos un aspecto destacado imprescindible para entender más a Dios y conocer más sobre Él, que Dios es plural, por así decirlo. O sea, de ahí dice en el inicio del versículo 26 que dice Dios que hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, aquí es muy importante destacar que Dios son varias personas divinas. Esto vamos a entrarlo más en detalle más adelante, pero aquí ya en el versículo 2 ya se menciona que el Espíritu de Dios, que es una de las personas divinas, está sobre la faz de las aguas de la tierra, antes de que comenzase la creación en sí. Luego también es muy importante destacar que para saber cómo Dios es, tenemos que ver este versículo en el que se dice que Dios es como nosotros. A ver, o sea, como nosotros físicamente, por así decirlo. Dios seguramente será como un hombre, por así decirlo de alguna manera. Tendrá rostro como de hombre, porque a fin de cuentas nosotros tenemos, por así decirlo, un privilegio, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios físicamente. Aunque bueno, esto también se ve en el carácter, pero de esto hablaremos más adelante. Bueno, vamos a seguir ahora con Hebreos 1, 2, 10, para ver cuál persona divina fue la que trabajó más activamente en la creación, por así decirlo, el que ejecutó, por así decirlo de alguna manera. Vamos a ver. Hebreos 1. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y luego el versículo 10 también dice:
Tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Entonces aquí vemos ya prácticamente otra relación. Dios son tres personas divinas. Antes vimos que había el Espíritu de Dios, que veremos más adelante que es lo que se conoce como Espíritu Santo. Luego también vimos ahora en estos versículos que hay un Dios Hijo, que es el que creó el universo, todo lo creó Él. O sea, y vemos también que hay un Padre, o sea, si hay un Hijo hay un Padre, eso es evidente. Entonces, Dios Padre aquí da la sensación en la creación de todas las cosas que es como la mente pensante, por así decirlo, el Hijo es el que cumple la voluntad del Padre, por así decirlo de alguna manera, es el que ejerce lo que el Padre dice o piensa. Entonces aquí vemos que esto, y también vemos que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son eternos. O sea, siempre han existido y son los que crearon todo. O sea, han trabajado juntos para crear todo lo que vemos, todo lo que existe. Y vamos ahora a leer para ver más sobre esto en Juan 1, 1 al 3. Dice así: en el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces aquí vemos un poco, esto va un poco en la misma línea que Hebreos 1, en el que vimos cómo el Hijo fue el que creó todo por medio del Padre. Entonces vemos aquí que el verbo, por así decirlo, cuando se dice verbo se refiere a palabra que actúa, por así decirlo, se refiere a acción. Entonces aquí vemos cómo el Hijo es el que actúa, es el que ejecuta la voluntad del Padre, es el que hace. Y vemos también, aquí vemos también que estaba desde el principio, siempre ha existido, esto lo reitero de nuevo. Y muchas veces también se menciona directamente a Dios, como cuando hay veces que se dice Dios y se refiere a Dios Padre, para diferenciar a Dios Padre de Dios Hijo. Entonces ahora que vimos esto, vamos a Apocalipsis 4:11. Dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí dice un poco lo mismo que he ido diciendo, de que Dios creó de que Dios creó todo lo que existe, pero aquí se recalca que Dios ha creado todo porque fue su voluntad de que se creara todo lo que existe. O sea, lo que vemos se creó por la voluntad de Dios. Y ahora vamos a ver cómo es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere, por así decirlo de alguna manera? Vamos a Romanos 12:2. Esta versión de mi Biblia no voy a leerla, voy a leer otra versión que encaja mejor y que es más, por así decirlo, un lenguaje más fácil, por así decirlo de alguna manera, que es la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces vamos a leer Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces aquí, este versículo, vamos a reiterar algunas cosas que dice en los siguientes minutos, pero ahora mismo quiero destacar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Él lo que quiere es lo mejor para cada uno de nosotros. Él no quiere nada malo, Él crea cosas, pero cosas que sean buenas, no crea cosas que sean malas. Eso es muy importante, Él crea para que todo sea bueno.
Él tiene una voluntad buena, Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Bueno, entonces vamos ahora a ver un poco más sobre esto en Salmos 33, 6, 9. Dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Aquí vemos otra revelación, por así decirlo de alguna manera. La palabra de Dios es creadora, lo que Él dice se cumple, eso ya lo vimos en otro vídeo, pero ahora vemos aquí que es creadora, lo que Él crea Dios, lo que Él dice, Él dice, se hace esto y se crea. Él tiene un poder, por así decirlo, que ningún humano tiene, que es de lo que dice se cumple y se crea. O sea, que si crees de lo que dice, se crea algo de cero. Esto vamos a ver en el próximo vídeo, donde vamos a ver la creación de la tierra en detalle. Bueno, ahora vamos a leer Hebreos 4:12, que dice así: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora vamos a leer otra versión, que es la nueva traducción viviente, que dice así: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entonces, aquí quiero destacar que la palabra de Dios no solo es creadora, sino que en relación a Romanos 12, la 12:2, la palabra de Dios es viva, es poderosa. La palabra de Dios tiene un poder que nos cambia. Cuando nosotros tratamos de conocer a Dios, somos cambiados al leer su palabra de manera honesta, siguiendo los consejos, el consejo principal que dije en el anterior vídeo. Entonces, vemos aquí también que la palabra de Dios no solo nos permite conocer a Dios, sino también nos permite conocernos a nosotros mismos. A mí me ha pasado esto también, lo de conocer más mis virtudes, mis defectos, qué cosas tengo que mejorar, qué cosas he hecho mal y todo eso. Y por eso se dice de la palabra de Dios por eso se dice en ese versículo que deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Bueno, también en relación a Romanos 12:2 es importante destacar que Dios, si nosotros se lo permitimos, Él hará de nosotros personas nuevas, que ya han cambiado totalmente al ir conociendo a Dios y que ya no hacen las mismas cosas que antes, que marcan la diferencia frente a los demás, frente a la mayoría. Ya no hacen lo que hacen la mayoría, las cosas del mundo. Esto lo veremos más adelante también. Esto es básicamente la esencia del cristiano. Imitar a Dios y marcar la diferencia frente a al mundo. Bueno, ahora para terminar vamos a Hebreos 11:1-3-6 para ver algo muy importante, que es la fe. O sea, no solo tenemos que creer que Dios es creador, sino creer requiere fe. Vamos a ver qué es la fe ahora. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego dice, el versículo 6,
pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces, la fe es confiar en algo, en alguien que no ves. O sea, Dios no lo podemos ver, veremos por qué, ahora mismo por qué no podemos ver, lo veremos en otro vídeo. Y también es importante destacar que lo que vemos fue hecho de lo que no se ve ahora mismo, o sea, es muy importante destacar que la fe es confiar en Dios, tener la convicción de que Él existe a pesar de que no lo podemos ver. Sin embargo, todo lo que vemos fue creado por Dios, por su palabra, todo. Y por último, para ir acabando, es imposible de agradar a Dios, o sea, si no tienes fe, ¿cómo vas a confiar en Dios? ¿Cómo vas a querer conocerle? Si dudas de Él, si tienes dudas sobre su existencia. Lo que Dios nos anima a querer disipar esas dudas, esas incredulidades. Dios quiere que dejemos todas esas dudas a un lado y creamos que Él es nuestro creador. Yo de hecho confío en que Él es nuestro creador, pero tú también tienes que confiar en Él. No es fácil confiar en Dios, es difícil para nosotros, veremos eso porque nosotros tenemos naturalezas rebeldes, es contra Dios, entonces eso lo veremos más adelante, pero yo me quiero despedir con este mensaje. Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere que creas en Él, que tengas fe, quiere que lo admitas como creador, no que andes aceptando teorías como el evolucionismo y el Big Bang. Él quiere que lo reconozcas como tu creador. Y también es un gran privilegio que nosotros seamos como Dios físicamente, o sea, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y todos somos iguales en ese sentido. Adiós y nos vemos en el próximo vídeo.